La discusión sobre el uso de etanol como biocombustible ha retomado fuerza en Guatemala en un contexto marcado por la crisis energética global y la presión por reducir las emisiones contaminantes. El Ministerio de Energía y Minas ha impulsado el debate en torno a la mezcla obligatoria de etanol con gasolina, una medida ya implementada en países como Brasil, Colombia y México. Según la cartera, a partir del 1 de enero del 2026 entrará en vigor esta medida, que busca avanzar hacia una matriz energética más limpia y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. La decisión se enmarca en una tendencia regional hacia la descarbonización del transporte. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el uso de etanol puede reducir hasta un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles tradicionales. No obstante, la transición plantea desafíos. Persisten dudas. Para entender qué tan preparada está Guatemala para dar este paso, conversamos con dos expertos que analizan los beneficios, riesgos y condiciones que deben cumplirse para una transición efectiva. Casi durante 20 años yo pertenecía al gremio petrolero. Yo ocupé cargos de vicepresidencia de operaciones de la petrolera más grande. Entonces a mí me tocó esa implementación. O sea, si se puede decir, yo era del otro lado y un poco reacio a que se diera eso, pero hubo un mandato muy claro, teniendo como referencia a Brasil, ¿sí? donde el gobierno tomó esa directriz. Y hay otra cosa que a veces le llama uno la atención y muy en línea con lo que estás diciendo, y es que yo siempre encuentro que los países más reacios son los países que importan, mientras que los países que son productores de petróleo, que no tendrían necesidad, entre comillas, de tener un biocombustible porque tienen su seguridad energética, ¿no es cierto? Porque son eso, todos han implementado los biocombustibles, entonces empieza uno como a entrar en un montón de contradicciones y al final va uno sacando como algunas conclusiones, y es que definitivamente estaba yo en estos días investigando y la factura de ustedes son $2.000 millones anuales solo en gasolina. Entonces digamos que es un statu quo muy difícil de romper. Y sobre tu pregunta, si estamos hablando de un 10%, que más o menos ahora te cuento qué es lo que se aconseja como inicio, estamos hablando que son $200 millones eso. Luis Fernando detalla que las marcas de motos son compatibles con el etanol en todos los países. Porque una vez escuché yo, es que el 90% de las motos en Guatemala se iban a dañar. Y me pongo a ver estadísticas y resulta que tal vez de las marcas que no pude identificar fue como el 5%. De resto, todas las otras arrancan desde México hasta Brasil. La misma marca, las mismas productoras. Bueno, entonces ese es el primer mundo de fabricantes. No hay veto de fabricantes. Los fabricantes tienen la misma connotación de lo que yo te decía, los repuestos de una estación. Para la estación tienen que vender ya compatibles, porque si no, no venden. Y no van a hacer la moto especial para Guatemala, porque entonces se les sale de su línea de producción. Ahora, está el mundo de las inyección y el mundo de los carburadores. Bueno, digamos que el mundo de los carburadores son las motos de bajo cilindraje y de bajo costo. Pues claro, porque requieren menos tecnología. Entonces la pregunta es, ¿y ese es el mayor porcentaje que hay en la India? Entonces, ¿por qué en la India no falla? ¿Sí? O sea, el gran porcentaje en el mundo es la moto de bajo cilindraje y de carburador, la moto barata, y lleva funcionando más de 20 años. Entonces ya se aducen, son temas de compatibilidad de materiales. Entonces se dice, no, es que el etanol no es compatible con el aluminio y los carburadores son de aluminio. Y la pregunta es, ¿compatible al 100% de etanol? Pero al 10% no. Y entonces uno va y busca las tablas o busca estos fabricantes y todos dicen compatible hasta el 10%. En todos los manuales dice compatible hasta el 10%. Por eso ese parámetro que decía la licenciada es importante sostenerlo, porque es un parámetro serio. Entonces, carburadas compatible hasta el 10%, hasta el 10%. Prácticamente todas. Ivanova destaca que implementar el etanol es una política pública, es un aditivo y sustituye a un químico que es más caro, señaló. Primero es importante recuperar la idea que esto es una política pública que en su pilar es eminentemente ambiental y que procura el bien común y el beneficio al consumidor final. Y eso es homologable de todas estas políticas de los 60 países que tenemos, y en esos 60 países, en todos ha sido un mandato, una política pública. Le pongo un ejemplo. Actualmente nosotros no podemos escoger o elegir qué aditivo nos vamos a tener en la gasolina. El Estado hace algunos años pues ha prohibido el plomo.
No nos han preguntado, ¿usted quiere con plomo? ¿Usted quiere sin plomo? ¿Quiere contaminación? Es una política pública. Y pues asimismo, esa es la dinámica que han tenido y la forma de implementación en estos 60 países. Y por eso es que yo contestaría de esa forma, pues el por qué tiene que ser una política pública. Pero básicamente lo que me está diciendo es que se necesita imponerlo y que libremente no se va a dar. Pues de hecho es una política pública y creo que desde el punto de vista de la logística es muy difícil que se dé, digamos, que el consumidor final pueda elegir con o sin etanol, porque el etanol es un aditivo, es un biocombustible y lo que va a hacer es, digamos, sustituir un aditivo químico que es mucho más caro que el etanol por un biocombustible natural. También agrega que Guatemala produce alcohol derivado de la melaza, un porcentaje es destinado como alcohol carburante. Porque una vez escuché yo, es que el 90% de las motos en Guatemala se iban a dañar. Y me pongo a ver estadísticas y resulta que tal vez de las marcas que no pude identificar fue como el 5%. De resto todas las otras arrancan desde México hasta Brasil. La misma marca, las mismas productoras. Bueno, entonces ese es el primer mundo de fabricantes. No hay veto de fabricantes. Los fabricantes tienen la misma connotación de lo que yo te decía, los repuestos de una estación. Para la estación tienen que vender ya compatibles, porque si no, no venden. Y no van a hacer la moto especial para Guatemala, porque entonces se les sale de su línea de producción. Ahora, está el mundo de las inyección y el mundo de los carburadores. Bueno, digamos que el mundo de los carburadores son las motos de bajo cilindraje y de bajo costo. Pues claro, porque requieren menos tecnología. Entonces la pregunta es, ¿y ese es el mayor porcentaje que hay en la India? Entonces, ¿por qué en la India no falla? ¿Sí? O sea, el gran porcentaje en el mundo es la moto de bajo cilindraje y de carburador, la moto barata, y lleva funcionando más de 20 años. Entonces ya se aducen, son temas de compatibilidad de materiales. Entonces se dice, no, es que el etanol no es compatible con el aluminio y los carburadores son de aluminio. Y la pregunta es, ¿compatible al 100% de etanol? Pero al 10% no. Y entonces uno va y busca las tablas o busca estos fabricantes y todos dicen compatible hasta el 10%. En todos los manuales dice compatible hasta el 10%. Por eso ese parámetro que decía la licenciada es importante sostenerlo, porque es un parámetro serio. Entonces, carburadas compatible hasta el 10%, hasta el 10%. Prácticamente todas. La transición hacia fuentes de energías más limpias no es solo una aspiración global, sino una necesidad urgente para países como Guatemala. El etanol representa una oportunidad concreta de reducir emisiones, dinamizar sectores productivos y mejorar la calidad del aire. Lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en pantalla y ver esta entrevista completa realizada en Canal Antigua.